La palabra de Dios nos ilustra aquí estos dos versos en la que denota, y el escritor de Primera de Crónicas denota a un hombre que de repente no nos dice la Biblia que fue un gran y eminente doctor o un gran político o un gran hombre de negocios, pero denota aquí el escritor por una sola razón, por su oración, porque él hizo una oración muy especial. Y nosotros estamos aquí cada martes, aquí en la misión Atocri, haciendo oraciones especiales, porque la obra de Dios, si se quiere extender hasta lo último de la tierra, va a ser por el trabajo y el esfuerzo denodado en hombres y mujeres que oran con motivos especiales. Dios está dispuesto. La Biblia dice: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Ahora, ¿qué es lo que dice la palabra de Dios acerca de Jabes? La Biblia dice que Jabes fue más ilustre que sus hermanos. Estaba yo revisando qué es lo que significa Jabes y qué significa, por qué lo denota como una persona más ilustre. Número uno, Jabes significa dolor. Yo no sé qué estaría pasando en la mente o en la circunstancia de su mamá, pues su mamá es el que le puso ese nombre, dolor. Imaginemos, hermanos, si a nosotros nos hubieran llamado Dolor Matos, o sea, no me hubiera gustado. Dolor Trammell, no sé. Pero la palabra dolor implica, hermanos, sufrimiento. La palabra dolor significa, hermanos, sí, significa pena. Entonces, no sabemos exactamente cuál fue el contexto de por qué la mamá de Jabes le puso este nombre, Jabes. Pero sabemos de que Jabes, a pesar de su nombre, dolor, llegó a ser el más ilustre de sus hermanos. Hermanos, mira, sabemos nosotros que muchos de nosotros hemos pasado grandes problemas y los seguimos pasando. Pero no olvidemos que cuando venimos a Jesucristo y Él nos transformó, dice que nuestras vidas viejas ya pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. Así que lo que antes sufríamos en dolor, ahora podemos pasar y experimentar situaciones difíciles, pero tenemos gozo, tenemos contentamiento, porque la paz de Dios es el que nos produce a nosotros mucho gozo. Y ese es uno de los grandes atributos que tenemos como hijos de Dios. Ahora, dice también que Jabes fue el más ilustre de sus hermanos. Y revisando qué significa, por qué es más ilustre, significa que él fue el más destacado espiritualmente. Él fue la persona entre todos sus hermanos, el que era más esforzado a acercarse a Dios. Claro, si nosotros de repente estamos aquí un grupo de hermanos, es porque nos hemos esforzado en venir acá para orar, para acercarnos a Dios. La Biblia dice que si nosotros nos acercamos a Dios, Él se va a acercar a nosotros. Hermanos, nosotros necesitamos interceder, y gracias, hermanos, por la bonita y maravillosa experiencia de poder interceder por tantos hombres y mujeres que de repente ni lo conocemos, por etnias y por países que de repente nunca vamos a ir, pero a través de nuestras oraciones estamos allí, porque Dios nos escucha, porque Dios coge estas oraciones como olor fragante. ¿Para qué? Para hacer su voluntad. De repente nosotros no vamos a ir, pero gracias por las oraciones de un pueblo, de un grupo, como en esta mañana, Dios va a mover su corazón y va a enviar obreros, obreras, como nuestra hermana Sharon Cuevas, hasta Israel. Qué privilegio, hermanos, ir hasta Israel. De repente yo nunca voy a ir, pero me complace en que podamos orar por nuestra hermana para que vaya. Y nosotros no debemos ser mezquinos ni egoístas, al contrario. Si nuestra hermana, nuestro hermano va a ir, al contrario, debemos de orar y esforzarnos en orar y apoyar esta noble tarea. Así que dice que Jabes era muy destacado espiritualmente. Y es lo que nosotros tenemos que hacer. ¿Y qué es lo que le destaca a Jabes?
él oró por 4 cosas muy específicas. Si leemos en el verso 10, dice que, número 1, dice, si me dieras bendición. Si me dieras bendición. La palabra bendición significa el deseo más noble del hombre, de la mujer, de petición a Dios, sea por nosotros, sea por nuestros seres queridos. La palabra bendición denota que nosotros estamos dispuestos a recibir algo bueno, algo benigno. Cuando nosotros pedimos bendición para nuestros seres queridos, para nuestros hermanos, para nuestras iglesias, estamos pidiendo algo bueno, algo benigno. Y esto es lo que él pide: si me dieras bendición. Otra cosa que él pide es: y ensancharas mi territorio. Si ensancharas mi territorio. La palabra ensanchar significa ampliar. A veces nosotros nos contentamos, nos conformamos con lo que tenemos, pero Dios quiere darnos más. Nos quiere darnos más para su gloria, para su nombre. Y a veces nos enfocamos solo a nosotros y no a lo que Dios quiere hacer. Y este personaje Jabes nos enseña de que hay que orar con todo nuestro corazón para que Dios ensanche nuestro territorio. Para que Dios ensanche nuestro territorio. Sí, abra puertas, abra caminos. Dios es un Dios que cuando el camino está cerrado, Él lo abre si es su voluntad. Para Dios no hay nada imposible. Dios es un Dios bueno, Dios es un Dios rico en misericordia, y Él está dispuesto a bendecirnos, a ensanchar nuestro territorio. Número 3 dice que Jabes oró: y si tu mano estuviera conmigo. Y si tu mano estuviera conmigo. ¿Por qué Jabes pidió la presencia de Dios en su vida? Porque Dios debe ser primero. Porque Dios es el Dios de los cielos. Él es el poderoso, gigante. Y debemos de invitar a Dios a nuestras vidas y siempre pedir sus bendiciones. Esto es la voluntad de Dios. Debemos de pedir a Dios, porque nos enseña la palabra que si nosotros le pedimos a Dios todo conforme a la voluntad de Dios, Él nos lo va a dar. Porque Él es Dios. Él está más interesado en que su obra se extienda, se haga. Y Él tiene mucho poder. La mano representa poder. Podemos leer en el libro de Isaías 49, 15 y 16. Dice: y se olvidará la mujer de lo que dio a luz para poder compadecerse del hijo de su vientre. Aunque ella olvide, yo nunca olvidaré de ti. He aquí, dice, en mis manos, en las manos están esculpidas, ¿quién? Tus muros. O sea, ¿dónde tiene Dios a su hijo, a su hija? ¿Dónde tiene Dios a un siervo del Señor? En sus manos, en sus manos. Y qué tremenda bendición, hermanos. Pero pobrecito el hombre de Dios, pobrecito el siervo, pobrecito el misionero, la misionera, el pastor o su esposa, que no pidan la mano de Dios, que no hagan las cosas conforme a la voluntad de Dios. Muchas veces nos hemos atrevido a hacer la obra de Dios en nuestras fuerzas, en nuestros pensamientos, y hemos sufrido, hemos batallado. Por eso es importante, hermanos, que la mano de Dios esté sosteniendo. Y una cuarta cosa, dice, que no me dañe, para que no me dañe. Dice: y si tu mano estuviera conmigo y me libraras del mal, para que no me dañe. Estas cosas son muy importantes, hermano. Ahora, ¿cómo podemos nosotros aplicar esto en el contexto de la obra misionera? ¿Cómo podemos esta oración hacerlo efectivo para las misiones, para la iglesia? Hermanos míos, nosotros tenemos que orar como oraba Jabes, deseando siempre lo bueno: si me dieras bendición. ¿Qué queremos nosotros como siervos, como pastores, como misioneros para nuestras iglesias, para nuestras misiones, para la extensión de la obra de Dios? Hermanos, el pueblo sin Dios está
perdido, está, hermanos, condenado. La Biblia dice, porque todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Entonces, ¿qué queremos nosotros, hermanos? La bendición de Dios que se acerque en nuestras comunidades, en nuestras iglesias. ¿Por qué es importante esto, hermanos? La Biblia dice en el libro de Proverbios capítulo 10, versículo 22, dice, la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Qué lindo, hermanos. Es la bendición de Jehová, es la que enriquece. Pueden haber muy buenos políticos, pueden haber hombres muy dotados culturalmente, sociológicamente, pero solo es la bendición de Dios que va a enriquecer nuestros pueblos. La palabra de Dios dice, hermanos, que Jesús vino a traer vida y vida abundante. Entonces nosotros, hermanos, debemos de orar para que nuestra comunidad, donde estemos como iglesia, donde estemos viviendo, nuestros alrededores sean lugares de bendición. Hermanos, ¿qué vemos en las calles hoy en día, hermanos? Muerte, desolación, asesinatos. Cada día, hermanos, vemos penas, angustias. ¿Y quién puede librar de todo esto, hermanos? La mano de Dios, solamente Dios. Jesús dijo por eso, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Así que, hermanos, nosotros debemos de orar por bendición. Bendición para nuestra iglesia, para nuestras misiones, bendición para nuestras familias, también bendición para nosotros. Hay un texto muy hermoso que dice en Números capítulo 6, versículo 24 al 26, dice, Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Y Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Hermanos, ¿qué puede hacer un hombre lleno de problemas, llena de ira? Pero ¿qué puede hacer un hombre con paz? ¿Qué puede hacer una mujer en paz con Dios y en paz con los hombres? Puede hacer grandes cosas, hermanos. Por eso debemos de estar orando para que Dios nos bendiga y bendiga a esos misioneros que están llevando la palabra de Dios ahí en las etnias, ahí en los lugares rurales, aquí en el Perú y en el mundo. No sé cuántos pastores, antes de que ahora estemos disfrutando de la bonanza y de la tranquilidad que hay en el Perú, pero hace 15 años, 20 años no era así. Había muchos problemas, el terrorismo, había muchos problemas, ¿no? Y había pastores que iban a la sierra, a la selva y eran maltratados. Hoy en día se escucha esto en otros países, pero hace de 15 años para atrás también había problemas aquí en el Perú. Cuando nosotros, mi esposa y yo, salimos a Abancay y de ahí a los lugares rurales de Abancay a 7 u 8 horas, no había en las carreteras que hay ahora, no habían las calzadas que hay ahora, no había la comunicación como hay ahora. Era muy difícil. Recuerdo que a Tocri nos llamaba a Abancay y nosotros teníamos que esperar en un teléfono público y había una cola tremenda para poder recepcionar esto. Entonces era un poco más difícil. Y allí en esos lugares rurales maltrataban. Recuerdo que a nosotros nos trataban de Sáhara y de Guájara y de todo. ¿Por qué? Porque predicábamos la palabra de Dios. Recuerdo que en una fecha en la plaza Micaela Bastidas quemaron 10.000 gedeones en la plaza en Abancay. ¿Por qué? Porque ese pueblo es un pueblo idólatra. Ese pueblo no en ese momento no estaba preparado para recibir el evangelio. Habían iglesias ya y iglesias que habían predicado, pero así como habían ido también habían regresado y pocos estaban permaneciendo. Pero Dios prevaleció, hermanos, y ahora hay muchas iglesias en ese lugar. Pueden quemar libros, pueden quemar, hermanos, Biblias, pero no podrán quemar la palabra de Dios. Así es, hermanos. Entonces, hermanos, pero hay que orar, hay que suplicar a Dios porque Dios bendiga. Y, número 2, ¿cómo podemos orar? Como oraba Jabes, ensanchar mi territorio. Dios le dijo a Moisés, porque yo arrojé a las naciones
de tu presencia y ensancharé tu territorio. Ensancharé tu territorio. Hermanos míos, estemos preparados porque Dios quiere hacer cosas grandes con nosotros. Dios nos ha preparado de repente para cosas que ni siquiera nosotros nos la creemos, pero Dios nos ha preparado y nos sigue preparando. Efesios capítulo 2 versículo 10 dice que somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, preparados para toda buena obra. Dios está preparándonos, hermanos. Cuando tengamos momentos difíciles o de crisis, no pensemos que Dios está castigándonos, no pensemos que Dios se ha olvidado de nosotros. Digamos: Dios, estás preparándome. Yo no sé cómo, para qué, pero Dios, tú estás preparando mi camino para la buena obra. Dios está queriendo ensanchar nuestra vida, nuestro territorio, nuestras familias, nuestros ministerios. Recuerden, hermanos, que el proceso de predicar la palabra de Dios empieza en nuestra Jerusalén, pero no termina ahí. Dice toda Judea. Así es. Dice Jerusalén. Dice, ¿qué más? Toda Judea, Samaria y hasta lo último la tierra. Ese es el proceso. Tenemos que estar al mismo tiempo orando por nosotros y hasta lo último de la tierra. Dios es bueno, hermanos, y Dios quiere que nosotros, así como a Moisés, bendecirnos, cuidarnos. Número 3, ¿cómo podemos también aplicar esta oración de Jabes por las misiones? Dice: si tu mano estuviera conmigo. Debemos de orar por lo que los hombres de Dios que están predicando en diferentes lugares, y lugares especialmente muy difíciles, que Dios esté la mano de Dios en ellos, cuidándolos, guardándolos, protegiéndolos. Se escucha decir que hay pastores que están muriendo, asesinados por defender la causa de la fe. Hermanos, que el diablo no ponga su mano sobre nuestros consiervos, que los cuide, que los proteja, que los guarde, hermanos. Hermanos, en el libro de Eclesiastés 9:1 dice: los justos y los sabios y sus obras están en la mano de Dios. Hermanos, oremos para que nuestros misioneros y pastores seamos justos. No nos dejemos llevar por nuestras emociones, no nos dejemos llevar por nuestros pensamientos, sino dejemos de dejarnos llevar por la palabra de Dios. Oremos, hermanos, para que yo como pastor y ustedes como pastores y consiervos seamos transparentes, seamos firmes, podamos, hermanos, predicar la palabra con toda autoridad, que no tengamos nada, hermanos, de qué estar avergonzados, sino, hermanos, que prediquemos, hermanos, libres, con mucha autoridad, con ejemplo. Y por eso debemos de orar, para que nuestros consiervos y nosotros mismos estemos en la mano de Dios. Porque si estamos fuera de la mano de Dios, como Jesús decía: separados de mí, nada podéis hacer. Tenemos que estar en la voluntad de Dios. Y número 4, hermanos, dice: y me librarás del mal. Hermanos, que Dios libre del mal a nuestros consiervos que predican la palabra de Dios en muchos lugares, pero también a nosotros, hermanos. Hermanos, dice la Biblia que no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra huestes espirituales del mal. Y todos los días, hermanos, hay que tomar decisiones, y decisiones firmes. ¿Para qué? Para no caer en el mal. Que Dios nos aparte del mal, que Dios nos cuide de hacer lo malo. Estamos siempre expuestos a las tentaciones, siempre estamos expuestos y tentados a hacer el mal, pero que Dios nos libre del mal, que nos ayude. Hermanos, cada día hay menos líderes, hombres de Dios, siervos, pastores, misioneros. No hay más y no hay menos y menos. Las iglesias sufren a causa de ello. Y los pocos pastores están cada día más tentados. Los pocos misioneros están tentados a retroceder, a renunciar al llamado que Dios les dio. Cuando recordemos que la palabra de Dios dice que nuestro llamado es irrevocable. Y entonces necesitamos, hermanos, orar a Dios por nosotros mismos, para que el mal no nos sobrecoja,
el mal, hermanos, no llegue hasta nosotros. Y si el mal, hermanos, viene a nosotros, que Dios pueda ayudarnos y que nosotros podamos ser como este varón José, huir de las tentaciones, huir del mal y no sucumbir. ¿Qué le pasó a David, hermanos, cuando sucumbió al mal? Hermanos, él empobreció espiritualmente, decayó su ministerio y trajo, ¿qué, hermanos? Problemas, dificultades en su familia y en su ministerio. Eso no queremos para nosotros. Queremos, hermanos, servir a Dios contentos, con alegría, con gozo, compartiendo con autoridad a otros la palabra de Dios. Que otros estén dispuestos a decirnos: pastor, ¿a dónde vas a ir? Yo te voy a acompañar, porque tú eres un hombre que estás haciendo bien, quieres hacer mejor para Dios. Entonces, hermanos, debemos de estar orando para que Dios nos aparte del mal, que empecemos en la casa mismo a cuidarnos, proteger a nuestra familia. Y esto es una lucha, hermanos. Quiero que oren mucho, hermanos, por mi familia, para que sigamos firmes a pesar de los problemas y las dificultades. 4 cosas, hermanos. Jabes oró por bendición. Nosotros hay que orar para que Dios bendiga la extensión del reino de Dios aquí en el Perú y hasta lo último en la tierra. Dice 2, Jabes oró para que Dios ensanche su territorio. Nosotros debemos de orar para que más iglesias, no solamente en Villa Salvador, sino en todo el Perú. No sé cuántas iglesias hay en Villa Salvador, pero que Dios bendiga más iglesias. Que cada iglesia seamos una iglesia misionera. Y como decía la hermana Sharon, no solo ser de nombre, sino de verdaderamente una iglesia misionera por su trabajo práctico, por el deseo de ensanchar la palabra de Dios. Y número 3 dice que oró para que la mano de Dios estuviera con él, para que Dios provea. Hay muchas necesidades de salud, muchas necesidades de compra de terrenos, construcciones. La obra de Dios, hermanos, mientras está en la tierra, tiene un costo, y mucho de ese costo tiene que ver con el costo económico. Entonces, que Dios, que es el dueño del oro y de la plata, pueda proveer para las necesidades que tenemos, y no estemos tan limitados, y no digamos: no puedo hacer la obra porque no tengo plata. Hermanos, si tenemos un Dios que es el dueño de la plata, y que Dios sea el que ponga su mano, y que sea Dios quien nos cubra las necesidades y aún nos saque de las aflicciones que podamos estar pasando. Que Dios, hermanos, provea para las necesidades de un siervo que se encuentra enfermo, para una sierva que se encuentre con necesidades, por sus hijos. Que Dios provea, porque Dios lo puede hacer, hermanos, pero tenemos que orar con ímpetu, con fe, con valor. Si nosotros no vamos a orar, ¿quién va a hacer, hermanos? ¿Quién va a orar? Cada vez que estamos haciendo nuestras reuniones en nuestras iglesias de oración, siempre son pocos. No hay ese espíritu de venir a la casa de Dios y orar, cuando la Biblia dice que debemos de venir y pedirle a Dios. Dice que debemos de encomendar a Dios nuestros caminos, y Él afirmará y Él hará. Entonces, hermanos, esto no es cosa de nosotros, es cosa de Dios. Dios ha prometido que si nos acercamos a Él, Él se va a acercar a nosotros. Entonces, hermanos míos, tenemos que orar para que la mano de Dios esté con nosotros, y que Dios nos libre del mal, que nos aparte. Enfoquémonos, hermanos, a hacer todo nuestro esfuerzo, todo el valor que tengamos, hermanos, lo hagamos y lo pongamos en causas nobles. No perdamos el tiempo, no perdamos energía, no perdamos, hermanos, recursos en cosas efímeras y pasajeras, sino más bien, hermanos, pongamos mucho valor, mucho esfuerzo, pero en cosas nobles, como es la causa de predicar el evangelio. Amén, hermano. Vamos a ponernos en pie, hermanos.